Bueno, hoy es viernes 26 de julio, son las 1:09 de la noche, 1 de la madrugada con 9 de la noche. Bueno, 1:10. Vamos a empezar con el mensaje. Es súper importante, porque no lo entendía hasta apenas hoy. ¿Qué relación tenía cuando fui al hospital regional de Paraíso por dirección de Dios? Sí. Y no entendía por qué razón ese mismo día 15 de enero, al regresar del hospital regional de Paraíso, sí, ese mismo día pasó esto que va a continuación. Vamos a ver. Súper importante. La ley hasta ahora vigente. Tercero, en el caso de que aún lo ejerzan, quedan inmediatamente separados de su cargo Bernardo Barrada Ruiz, quien ocupa el cargo de primer regidor y presidente municipal; María Cruz Frías de la Cruz, quien ocupa el cargo de segundo regidor y síndico de Hacienda; Asunción Díaz López, quien ocupa el cargo de tercer regidor; Adelaida Romero Hernández, quien ocupa el cargo de cuarto regidor; Antonio Domínguez Márquez, quien ocupa el cargo de quinto regidor; Norma Alicia Vera Ábalos, quien ocupa el cargo de sexto regidor; Ismael Alejandro Peregrino, quien ocupa el cargo de séptimo regidor; Cristel Colorado Bajau, quien ocupa el cargo de octavo regidor; Saúl Magaña, quien ocupa el cargo de noveno regidor; Mariana Lisbeth Carrillo Gómez, quien ocupa el cargo de décimo regidor; Ángel Mario Lastra Díaz, quien ocupa el cargo de director de programación; y Álvaro López Osorio, quien ocupa el cargo de director de finanzas, todos del municipio de Paraíso del estado de Tabasco. Y se les consigna ante el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del estado de Tabasco en turno, por haber incumplido la sentencia constitucional de 30 de agosto de 2013 del juicio de amparo 2745/2012, expediente auxiliar 284/2013, dictada por el juez primero de distrito del Centro Auxiliar de la octava región, en auxilio del juzgado primero de distrito del estado de Tabasco. De acuerdo con lo previsto en la fracción 16ª del artículo 107 de la Constitución Federal, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida en los términos previstos por el artículo 267 de la ley de amparo vigente. Y cuarto, para los efectos mencionados en la parte final de esta resolución, déjese el presente incidente en ejecución de sentencia abierto y requiérase a los nuevos integrantes del ayuntamiento ahí señalados el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en los términos especificados. Gracias, señor secretario. ¿Están de acuerdo las señoras y los señores ministros con los resolutivos que nos han dado cuenta? En votación económica se aprueba. Muy bien, con ello queda resuelto el incidente de ejecución de sentencia 105/2017. Bueno, yo no entendí esta parte hasta que empecé a escudriñar. Sí, qué relación tenía que justamente, sí, ese mismo día que yo dije, bueno, ok, después de muchas señales, sí, después de muchas señales yo entendí que tenía que ir ahora por un enfermo, sí, que era hermano de una clienta mía, sí, ahí en Paraíso. Entonces yo al día siguiente hice esta publicación, sí. Entonces yo no entendía. Voy a leerlo porque es importante, es para dar a entender por qué razón es que Dios está desde ayer, día histórico. Sí, el presidente de Puerto Rico, Ricardo Romellón, sí, fue destituido de su cargo, sí, a mitad de su gestión. Sí, o sea, muchos no entienden eso, pero bueno, vamos a empezar desde aquí. El pasado 15, sí, el 16 de enero hice esta publicación, 2018. Sí, entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese día? Sí, tengo que manejarlo así, pastor. Ok,
tengo que manejarlo así. Ok, estoy. Ok, estoy. Bueno, tengo que manejarlo así porque... Ahí está. ¿Dónde está la cámara? Está a este lado, ok. Tengo que manejarlo así para darle entendimiento. ¿Me escucho bien por allá? ¿Por qué razón el profeta? Voy a empezar de esta manera para desvelar o dar a entender cuál es el plan o cuál era el plan original de Dios, ¿sí? Al mandar a sus profetas a las naciones, ¿sí? A avisar a los gobiernos de que se prepararan para los juicios de Dios. Sí, en el 2016 está profetizado la caída de un asteroide. Escudriñamos que todas las profecías que se dieron en 2016, sí estaba la señal de Jonás encubiertamente dentro de esas profecías. Ya descodificamos esa fecha, nos mandó al 2019. Todas las profecías que se dieron en el 2016 se están cumpliendo en el 2019. Sí, ¿por qué en el 2019? Porque en el 2019, el pasado 14 de mayo, Israel cumplió 70 años como nación. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios o cuál era el plan original de Dios? Sí, que a partir de 2016 o antes, saludo a María Sol Rodríguez, saludos. Ok, vamos a saludar. Saludos, Quique, gracias por tu ofrenda, Quique. Henry Pérez, saludos, toda una botana, Henry. Ojalá algún día te conozca, Henry Pérez. Eres tremendo. Voy a concentrarme. Sí, ya dijimos, sí, que al finalizar los 6.000 años, bueno, soy muy repetitivo en eso, vienen los juicios de Dios a cumplir Israel también 70 años como nación. Entonces, la intención de Dios era mandar a sus profetas a las naciones, como lo hizo, sí, para que dieran voz de aviso a los reyes de esas naciones. Y cuando Dios mandara, sí, sus juicios, sí, los profetas de Dios trabajaran conjuntamente con los gobiernos del mundo. Ese fue el mensaje que anunció el profeta Raúl Morales Borges de Puerto Rico. Sí, que por cierto, hermano Raúl Morales Borges, yo necesito el video para sustentar, sí, aunque no tengo nada que sustentar, sí, pero bueno, pero para mostrar tu mensaje, donde en ese video de Raúl Morales Borges, aquí puse un enlace, sí, él dice, sí, que tenían que avisar a los presidentes de las naciones para que se prepararan ante los juicios de Dios y evitar el mayor número de muertes o víctimas. Entonces, la intención de Dios era, sí, primero mandar a sus profetas a dar voz de aviso. Sí, no todos, sí, obedecieron a Dios. Por eso ahorita, sí, en parte viene el cambio de sacerdocio de profetas, reyes y sacerdotes. Viene el cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos no obedecieron la voz de Dios. Entonces la intención de Dios era, sí, mandar a sus profetas, dar aviso a las naciones o a los reyes de las naciones, sí, para que trabajaran conjuntamente el profeta con el rey, sí, o el presidente de la nación. Sí, y cuando cayeran los juicios de Dios, sí, ya esa nación estuviera preparada, sí, para los juicios de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Las naciones que no hicieron caso, sí, al llamado de Dios por medio de los profetas, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Él los está cambiando, sí. Entonces no solamente viene cambio de presidentes de las naciones, de las naciones, como el de Puerto Rico que ayer sucedió, o antier, sino que también viene cambio de sacerdocio, de pastores y profetas. Pero ¿cuál es la intención original de Dios o cuál es lo fuerte de parte de Dios? Sí, que por no haber, primero por no estar ni enterado de los tiempos y sazones de Dios, por falta de conocimiento o dedicación a los estudios, sí, o en los asuntos de Dios. Sí. Segundo, sí, profetas que Dios levantó para dar voz de aviso no obedecieron.
Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Los va a sustituir. Viene juicio para esos profetas, ministros, sacerdotes o reyes de la tierra. Eso fue lo que anunció el pasado 2 de julio y 16 de julio el eclipse solar y lunar. Estaba anunciando tanto problemas para los gentiles o para el mundo y problemas para el pueblo de Dios. Entonces, hoy al escudriñar todo este asunto de que me bloquearon mi cuenta de Facebook, sí, el día 22, sí, el día 23, sí, después de la fecha 17 de Tamuz, y luego me lo volvieron a reactivar. Entonces yo entendí cuál era el mensaje de Dios. Bueno, vamos a continuar. A ver, saludos, si se escucha bien desde aquí Argentina, San Juan. Ok, dice, ok, saludos Quique, Marisol, bendiciones, ok, saludos Quique, María Sol Rodríguez, si se escucha bien desde aquí Argentina. Ay, conocí una argentina, Flor Villanueva. Agradable mujer. Ok, vamos. Entonces, este día, se descarga. Sí, el día 16, el día 15, lunes 15 de enero, fui al hospital, sí, en obediencia, porque esta publicación donde yo ayunaba, como los antiguos, Adán y Eva, solo comiendo frutas y puras frutas, sí. Al ver que el medicamento no me hacía nada, dije, bueno, pues adiós medicamento, y empiezo a ayunar como ayunaban los antiguos patriarcas, como Adán y Eva, como estaban en el Edén, ¿sí? Entonces, esta publicación de hace un año, 2 veces, sí, se me mostró, yo entendí que Dios quería que fuera a orar por un enfermo, al Hospital Regional de Paraíso. Entonces, yo lo compartí con mi grupo privado, ¿sí? Y dije, ok, voy a aceptar el reto. Va, leo lo que puse. Sí, el pasado 15 de enero, 15 para 16 de enero, dice, voy a aceptar el reto, Abba. Sí, ya sé que me estás recordando que quieres que ayune nuevamente para que así como hace un año camines conmigo. Sí, hace un año hice el ayuno, sí, y al tercer día del ayuno, sí, prácticamente el Espíritu de Dios se manifestó. La gente se me quedaba viendo extrañadamente. Yo no lo comprendí hasta que platiqué con el grupo privado. Entonces, ok, lo voy a hacer. A partir de mañana, sí, pero eso sí, pongo delante de ti a todos tus ángeles de testigos y a todo tu concilio de dioses aquí en la tierra, sí, que si tú no te manifiestas y no derramas tu unción de sanidad sobre los enfermos, te juro por mi vida que no ayunaré más, ni iré a ningún otro lugar, ni tampoco publicaré más. Pues bien has dicho por medio de Héctor Pérez, que no me vas a dejar en vergüenza y que tú me vas a respaldar. Acepta y sellas mis palabras, pues esto es un asunto entre tú, tu misericordia y tus hijos desobedientes y necios, que no desean saber nada de ti, ni son agradecidos contigo, es decir, son una generación adúltera y perversa. Sí, obviamente yo estaba molesto. No merecen nada de ti, mas doblegaré mi orgullo, como siempre, y obediencia a ti, a tu voluntad. Entiéndanme que yo ya estoy fastidiado de todos aquellos necios, ignorantes, indoctos, sin un gramo de sangre ni aceite. Por ello los digo. Paraíso Tabasco, 15, medio mes de enero de 2018. José Arias Cadena. Sí, en su momento a mí se me dio a entender que cuando Dios me habló, sí, no me habló por mi nombre José, sino me habló por el nombre Miguel. Miguel significa alma pura. Sí. Para los que han leído el libro de Armenio de la Infancia, alma pura, tienes que tener un alma pura para que Dios se manifieste a ti. Bueno, eso no te lo enseñan en la iglesia. Entonces, este día, sí, 15 de enero, yo fui al hospital de Paraíso. ¿Y qué pasó ese día? Sí, ese día, después de regresar, sí, me topo con esta noticia, y aquí es lo importante. Que aún lo ejerzan, quedan inmediatamente separados de su cargo Bernardo Barrada Ruiz, quien ocupa el cargo de primer regidor y presidente municipal, María Cruz Frías de la Cruz, quien ocupa el cargo de segundo regidor y síndico de Hacienda,
Asunción Díaz López, quien ocupa el cargo de tercer regidor, Adelaida Romero Hernández, quien ocupa el cargo de cuarto regidor, Antonio Domínguez Márquez, quien ocupa el cargo de quinto regidor, Norma Alicia Vera Ábalos, quien ocupa el cargo de sexto. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Sí, yo no entendía. Sí, hasta apenas ahorita. Okay. Sí, es la primera vez, sí, que la Corte sanciona todo un cabildo en funciones, pues en casos previos solo había destituido alcaldes y algunos funcionarios ejecutivos. Sí, en la sesión de hoy, el ministro José Ramón Cosío detalló que el actual gobierno de Paraíso solo ha hecho pagos parciales por 1.8%, ¿sí?, de la deuda con los extrabajadores, que son actos intrascendentes y poco relevantes para cumplir la ejecutoria de amparo. Además de Barrada Ruiz, que era el presidente de Paraíso, fueron sancionados los regidores, sí, y da los nombres. Sí, pero ¿qué es lo importante de esto? Sí. Ahí voy. Para que puedan entenderlo. Sí. Así como sucedió con Ricardo, ¿cómo se llama este gobernante de Puerto Rico? Sí, aquí lo tengo. Ricardo Rosselló se convierte en el primer gobernador en renunciar a mitad del término. A mitad de término de su gobierno. Sí. Ya dijimos que fue puesto por señal de señales. Sí. Todos los gobernantes. Sí, ok. Cuando el profeta Raúl Morales Borges salió en escena anunciando una nueva fecha de caída del asteroide del pasado, de la fecha 23 de septiembre, ¿sí?, todos aquellos cristianos tenían la obligación, ¿sí?, de hacer lo mismo que él hacía, de llevar el mensaje a su municipio y darlo a conocer. Esa es la función de todo cristiano que escuche una profecía, compartirla. Sí, porque la profecía viene de parte de Dios. Si no tienes conocimiento, obviamente te puede causar confusión. Entonces, en su momento yo lo compartí a Alberto, Gaisbel, Maribel Madrid, Inge, sí, miembros del grupo Hijos Pródigos. Yo cuando escuché el mensaje de Raúl Morales Borges, puertorriqueño, doctor, sí, yo entendí que tenía que llevar el mensaje al presidente municipal para que estuviera preparado, sí, y estuviera enterado de los juicios de Dios. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando fui a la presidencia del municipio? Nada más me atendió el secretario particular. Pero ¿a qué voy con todo esto? Sí, yo al creer, sí, porque yo ya estaba estudiando, ya tenía conocimiento de todo lo que se venía, sí, el mensaje de Raúl Morales Borges, fui y se lo quise entregar al presidente municipal de Paraíso. Sí, es el mismo que anuncian en ese video y lo destituyeron de su cargo. Sí, cuando yo fui con el mensaje para entregárselo al presidente municipal, sí, de mi pueblo Paraíso, sí, nunca logré concretar una entrevista con el presidente, sí, Barrada. Sí, y ahí quedó, nada más me atendió su secretario particular. Sí. Entonces, cuando yo fui a orar por el enfermo el 15 de enero, después de que Dios me estaba insiste, al regresar, sí, de esto es testigo una comerciante en Paraíso. Sí, ella me dice, oye, ¿ya supiste lo que pasó? Digo, no. Sí, yo acabo de regresar del hospital. Es necesario decir esto para que tengan entendimiento de lo que viene. Sí. Se rumora que el presidente municipal, Barrada, lo destituyeron de su cargo, aún en funciones. Dije, ah, caray, yo sabía que vendrían tiempos de cambio por la señal de Apocalipsis 12. ¿Sí? Entonces, eso no tiene mucho sentido en ese tiempo.
hace un año. Un año después, hoy, dentro de la estación de verano, sí, sabiendo que el ángel Miguel ya fue quitado y entró Elimelech, que representa la estación de verano, el tiempo de angustia para Jacob, y después de haberse cumplido la fecha 17 de Tamuz, que representa el tiempo de angustia para el pueblo judío, sí, o el pueblo cristiano de Dios, que fue lo que anunció el pasado 16 de julio el eclipse lunar, sí, ya tiene sentido. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál fue el mensaje del pasado 17 de Tamuz, 20 y 21 de julio? Dijimos, sí, hice un live diciendo que entre las 2 y 2 y media de la tarde se vino la revelación de que Dios iba a hacer cambio de sacerdocio. Y tú dirás, bueno, pues sí, está cumplido, es cumplimiento profético, este y que el otro, pero no, señores, muchos no entienden esto. Sí, la iglesia actual cree y se engaña de que lo que viene ahorita es arrebatamiento. ¿Sí? Y por ende no entienden, saben que vienen los juicios porque lo dice Mateo 24, las señales, bla, 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 pero no entienden cuál es el plan de Dios. El plan de Dios es, sí, o era, de que al cumplir Israel 70 años como nación, iba a mandar sus juicios porque finalizaban los 6000 años y venía un reseteo, un reinicio. Sí, pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios no es un Dios injusto, porque es el juez del universo, y no es un mal padre que va a mandar por sorpresa, ¿sí? Que va a agarrar o tomar por sorpresa a sus hijos. ¿Qué es lo que hace Dios? Revela sus planes a sus profetas, a sus siervos los profetas, ¿sí? Y los manda al mundo para que den aviso. Estamos hablando del profeta la misionera Levi Gutiérrez de García, ahí entra también Ricardo Salazar, entra también el profeta igual puertorriqueño Efraín Rodríguez, que fue el primero que anunció eso, sí, y muchos profetas que están en el anonimato. Pero luego aparece el profeta Raúl Morales Borges, sí, y a mí me identifico mucho con Raúl Morales Borges porque él trae la misma fecha o código que yo estaba escudriñando. ¿Cuál es? El 23 de septiembre. El código 23 de septiembre te manda la fiesta de Yom Kippur, donde el libro de Melquisedec enseña que la fecha 23 de septiembre o la fiesta de Yom Kippur sí representa la coronación de Jesús, representa la boda del Cordero. ¿Por qué? Porque la corona del hombre es su esposa. Sí, entonces el hecho de que en Yom Kippur cayera 23 de septiembre sí representa que Jesús viene a entregar las coronas o viene a darte en casamiento o a casar a la novia, ¿sí? Con los elegidos para luego mandarlos, ¿sí? A evangelizar a las naciones. ¿Por qué? Porque si tú estás soltero, ¿sí? No puedes ir solo, tiene Dios que entregarte una ayuda idónea. ¿Sí? Entonces eso es lo que va a venir a hacer Jesús. Pero la iglesia entiende que lo que viene ahorita es arrebatamiento y que no va a vivir la gran tribulación o la tribulación. O sea, la iglesia piensa, ¿sí? Que no va a pasar la prueba, o sea, que no va a ser probada como el oro. Y nosotros, Dominic y yo, tú y yo, Dominic, entendemos que lo que va a venir a ser Dios, ¿sí? Es aplicar su ley, donde ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a separar el trigo de la cizaña. Y muchos piensan y creen y se engañan, ¿sí? Que está refiriéndose a los impíos con la iglesia, y no, señores, porque conforme a mi testimonio, sí, y lo que ha vivido la hermana, sí, voy a hablar por mí, sí, Dios lo que va a venir a hacer es separar el yugo desigual. Es decir, que si tú que me estás viendo, si eres un pastor o un ministro, lo que sea, no importa, si estás casado o casada con un yugo desigual, lo que va a venir a hacer Dios es, ¡pum!, separar. Y te va a aplicar lo que enseña en Esdras capítulo 10, como lo aplicó conmigo, ¿sí? Donde si tu esposo o tu esposa, si estás casada, tú cristiana, ¿sí? Con un yugo desigual, o tú cristiano estás casado o casada con otro cristiano, pero están en yugo desigual. Es decir, ¿qué es el yugo desigual? El yugo desigual es que te hayas casado sin pedir permiso a Dios, ¿sí? Porque quien entrega, ¿sí? Ya sea el esposo o la esposa, es Dios.
Entonces, ¿qué es lo que va a venir a hacer Dios? Va a venir a separar el trigo de la cizaña y a separar los que están en yugo desigual. ¿Por qué? Porque si no los separa, ¿sí? O trata con ellos, como lo hizo el sacerdote Esdras en capítulos 10, ¿sí? No van a servirle a Dios para la última cosecha o evangelización que enseña la Biblia y enseña el libro de Melquisedec. Me adelanté mucho, regreso. Entonces el plan de Dios era, sí, anunciar por medio de su siervo el profeta los juicios. Sí, pero el mensaje del profeta Raúl Morales Borges decía, si no me recuerdo, sí, tardaba casi 3 horas creo su video, de que el siervo de Dios o profeta de Dios tenía que ponerse de acuerdo con el gobernante para tomar las medidas necesarias, y cuando vinieran los juicios de Dios, la gente, sí, o el pueblo o la nación estuviera preparado para los juicios y evitar el mayor número de víctimas. Esa es o era, sí, o es el plan de Dios, sí. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Después de la fecha 17 de Tamuz, 20 de julio, sí, 20, 21 de julio, 17 de Tamuz, sí, vienen 3 semanas de aflicción. ¿Y qué es lo que está pasando? El día 23, si no mal recuerdo, sí, renuncia Ricky Rosselló a su cargo, sí. Hoy estamos a 20, hoy es viernes, ok, fue viernes 26, jueves 25, el 24. El 24 de julio, si no mal recuerdo, sí, renuncia, sí, el gobernador Ricardo Rosselló de Puerto Rico. Se cumple lo que Dios había anunciado por medio de Héctor Pérez, Gabriel Torres y lo que nosotros dijimos, que al entender que estamos dentro de la fecha 17 de Tamuz, que representa el nacimiento de los falsos cristos, pero también, sí, el desvelo de los hijos de Dios, sí, o los líderes que van a estar al frente de la iglesia de Dios, o los que van a cambiar, sí, el sacerdocio, sí, a los 4 días renuncia y se cumple la profecía. Entonces, ¿qué es lo que viene ahorita? Sí, ¿qué es lo que está pasando en Hong Kong también? Se están levantando el pueblo contra sus gobernantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que viene ahorita? Cambio de reyes, sacerdotes y profetas. Viene un juicio o viene una auditoría, ¿sí? Para la iglesia, y todos aquellos profetas que Dios les encargó o les dio revelación de que tenían que soltar la palabra, anunciar los juicios de Dios, y no lo hicieron, simplemente van a entregar cuentas, ¿sí? Y van a ser sustituidos, ¿sí? Por eso no me extraña que una de las 3 mujeres al cual Dios me direccionó, una de ellas el día de hoy, sí, la haya tomado Dios por sorpresa y la puso al frente de a dar la prédica, sí. Entonces eso a mí me dio entendimiento de lo que Dios está, sí, planeando, sí, o va a hacer de aquí a un tiempo corto, pronto. Lo que va a hacer Dios es que muchos de los que están dentro de las iglesias y no han sido tomados en cuenta dentro de la iglesia, Dios los va a exaltar o los va a utilizar para cambiar los sacerdocios, ¿sí? Entonces, no te extrañe, sí, que en este tiempo, después del 17 de Tamuz, no solamente Dios cambie, sí, a los reyes de la tierra, sino hay que recordar la profecía, sí, del venezolano Carlos Morán. ¿Qué dice la profecía de Carlos Morán? Sí, la palabra profética, ¿qué dice? Sí, ya sabemos que Dios va a mandar juicio sobre los profetas, sacerdotes, sobre su iglesia, sí, pero Carlos Morán da un detalle impresionante a la hora de escudriñar todo este tema. Sí, me topé con la profecía de Carlos Morán hace un año, sí, ¿y qué dice Carlos Morán? Sí, bueno, está súper lenta bueno.
¿Qué dice Carlos Morán? Sí, que Dios va a enjuiciar, sí, a la iglesia. Ok, vamos a ver cómo se escucha. Vamos a ver. ¿Se escucha o no se escucha? Bueno, vamos a... Ah, sí se escucha. Ok, sí se escucha. Dice Carlos Morán, Dios les siga bendiciendo, Dios conceda la petición del corazón. Ok, les comparto este video sobre los eventos que sucederán en la presidencia de la República Bolivariana en Venezuela, cual Dios me ha revelado desde el año 2015 y ahora el presidente protocolo del rey David de los tiempos bíblicos, que Dios levantará en la nueva Venezuela, que nacerá después del tiempo de juicio, justicia, limpieza y proceso que atravesamos. También comparto algunas palabras que ha recibido el Señor en ayuno. Ok. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que revela Dios a través de Carlos Morán? Que después de que haga lo mismo que hizo con el pueblo de Israel durante su cautiverio en Egipto, lo mismo que Dios hizo en el pasado con Israel estando en Egipto, lo mismo está haciendo ahora con Venezuela. Es el mismo principio y dice que después de que Dios haga justicia en Venezuela, sí, va a levantar a un gobernante como fue David. Sí, Dios puso como ejemplo a Venezuela delante de las demás naciones. Entonces todo lo que pasó Venezuela lo va a pasar Puerto Rico, lo va a pasar Hong Kong, lo van a pasar todas las naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones van a ser procesadas o purificadas, ¿sí? O probadas como el oro, ¿sí? Como en su momento Dios lo hizo con el pueblo de Israel antes de enviarlos o dirigirlos a la tierra prometida. Y todos aquellos que simplemente caigan en los mismos errores que cometió Israel van a morir. Sí, los puso a Israel como ejemplo que la primera generación simplemente no pasó por causa de su rebeldía. Entonces, lo que está revelando aquí de entrada, sí, el profeta Carlos Morán, venezolano, es que después de que Dios haya mandado sus juicios a Venezuela, va a levantar a un rey como David. Si Dios enjuició o despedazó a su hijo Jesús, ¿qué se puede esperar de nosotros? ¿Qué se puede esperar de Venezuela? Por ejemplo, que está entregada, sí, el monte Chivacola, bueno, Héctor de la Cruz habla, sí, de uno de los tronos, sí, de María bueno, en Venezuela. Si Dios no se tocó el corazón para despedazar a su hijo Jesús en la cruz, ¿qué les hace creer a las demás naciones que Dios también obrará de la misma manera? O sea, todos van a ser procesados como fue el pueblo de Israel y de la misma manera que prácticamente lo hizo Jesús. ¿Sí? Que no necesariamente tiene que ser en la carne. ¿Te imaginas que te diga, si estás en unión, en yugo desigual con tu esposa, te pido que te separes? ¿Qué vas a hacer? Dice, el Señor me dice, los verdugos de la ciudad y nación han llegado para la matanza que viene. Acabaré con la generación mala y perversa de esta nación, por cuanto me han provocado a ira y no me han querido escuchar. He aquí, corto niños, grandes y pequeños de esta nación, serán demasiado los muertos. Le di muchas oportunidades y no quisieron escucharme. La guerra ya viene sobre Venezuela, pueblo contra pueblo se matarán. Unge los dinteles de las casas. Este es mensaje para la iglesia. Sí, porque verán el cumplimiento de lo que he anunciado por boca de mis profetas santos y verdaderos. Hay pastores y ministros rebeldes que no me quisieron escuchar, los cortaré.
Pastores van a empezar a morir en los próximos días y meses. Muchos morirán por muertes repentinas, infartos. Iglesias serán cerradas, pastores asesinados, pastores encarcelados, iglesias quedarán solas. Prepárense para los días que vienen, dice el Padre Eterno, Jehová Yahweh. El Señor dice: saco mi espada de mi vaina para cortar y limpiar esta nación que se fue detrás de los Baales. Ezequiel capítulo 9, 21 y números 14. Ezequiel 21 habla de que Dios matará tanto justos como pecadores, o sea que el juicio viene parejo, tanto para los pecadores como para la iglesia. Sí, te agradezco puedas compartir este video y por la profética con todos tus contactos, con los ministros del Evangelio y hermanos cristianos. Ok, eso fue la voz de Dios a través de Carlos Morán, profeta venezolano. Entonces, todo lo que se ha profetizado, sí, antes de cumplir Israel 70 aniversario como nación, al finalizar los 6.000 años, sí, antes, sí, de la estación de verano, antes de la fecha 17 de Tamuz, antes de que Jared Kushner se presentara con su plan de seguridad en el Medio Oriente, el 27-28 de junio, sí, todo lo que se profetizó antes del 17 de Tamuz, sí, se empieza a cumplir. ¿Y cómo sabemos nosotros que ya se empieza a cumplir? Simplemente porque Dios puso como señal, sí, o como bandera al gobernante de la nación de Puerto Rico. Entonces, ¿qué es lo que viene ahorita? Sí, ahorita lo que viene es juicio para Venezuela y viene juicio para Estados Unidos, sí. Y por la información que vi hoy de que está corriendo un río de lava debajo del volcán Popocatépetl y el volcán o la dama durmiente o la dama dormida Iztaccíhuatl, yo entiendo que después de haber sido, sí, destronado el presidente de Puerto Rico, lo que viene para México, y cuando yo estaba meditando esto fue que me desbloquearon la otra cuenta, mi cuenta José Arias Cadena, sí, cuando yo entendí que Dios me quiere en esta posición, sí, compartiendo la palabra, sí, que no estoy muy de acuerdo con eso, o no lo estaba yo no estaba muy de acuerdo con eso, sí, pero cuando entendí, sí, por medio de la información que hoy compartí en mi otra cuenta, de que Dios quería que yo me desprendiera de mi negocio, porque lo que viene para México es la activación del volcán Iztaccíhuatl. O sea que lo que nosotros profetizamos, bueno, anunciamos, sí, hace una semana o dos cuando mucho, sí, de que iba a despertar el volcán Iztaccíhuatl, sí, a partir, sí, o la señal, a partir de que el presidente de Puerto Rico fue desterrado, nosotros entendemos, comprendemos que lo que viene para México, sí, más que un asunto político, lo que viene es el juicio, sí, a través de la activación de los volcanes. Entonces, tanto Puerto Rico como Estados Unidos y México deben prepararse cada país para lo que viene. ¿Por qué? Porque nosotros comprendemos y sabemos lo que significa la fecha 17 de Tamuz. Sí. Entonces, ¿por qué razón Dios está mandando juicio a la tierra? Porque ya se cumplieron los 6.000 años. ¿Por qué razón Dios va a mandar auditoría a la iglesia? Porque cuando Dios anunció por medio de sus siervos, los profetas, de que se debía preparar a la iglesia, sí, y muchos simplemente tomaron como loco, sí, tanto a Efraín Rodríguez, como Ricardo Salazar, como la misionera Levi, o como el profeta Raúl Morales Borges, que lo tengo aquí etiquetado, sí, y aún su siervo, sí. Como la humanidad o el mundo se burló de los profetas y los primeros que se burlaron sobre todo fueron la propia iglesia, entonces lo que Dios va a empezar a hacer es cambio de sacerdocio, donde Dios va a llamar a cuentas a todos aquellos primero, sí, los que no obedecieron,
¿sí? A compartir la palabra o la profecía. ¿Por qué? Porque la sangre de la humanidad o de las naciones recae sobre los profetas o los atalayas. Segundo, a los burladores. ¿Por qué? Porque las iglesias están infiltradas y no faltó, aquí tengo ejemplo en mi álbum, ¿sí? De que por falta de conocimiento, ¿sí? Y por tener la cabeza llena de ignorancia, muchos no supieron discernir el mensaje y tacharon de falsos profetas a todos aquellos que anduvieron anunciando los juicios de Dios. Sí, y como la iglesia está dormida y piensa que no va a pasar por la tribulación, piensa que va a ser arrebatada y piensa que no van a ser procesados como fue procesado el pueblo de Israel en su desierto por 40 años, como la iglesia piensa que es muy privilegiada y que Dios es muy bueno, ¿sí? No tienen primero conocimiento ni entendimiento ni saben los tiempos y sazones de parte de Dios. Sí, y como la iglesia está confiada que es lo que viene, sí, para la iglesia, auditoría, y los tomará como ladrón en la noche. Como digo, ladrón en la noche, me refiero a que el horario de medianoche en adelante es importante para Dios. O sea que hay que vigilar. Ese es el mensaje más importante, sí, del día de hoy de este video. Lo demás que yo entiendo que es secundario, sí, es que no es casualidad que el 17 de Tamuz 21 de julio Dios anunciara que iba a venir la reencarnación de los falsos cristos. Y ya pusimos el video de Aldo Quevedo y el testimonio de Elsa Vázquez, ¿sí? Donde prácticamente hay gigantes dormidos y lo que va a hacer el enemigo es meterle un espíritu, ¿sí? Y esos gigantes dormidos van a despertar, como ejemplo los gigantes que se encontraron en Irán. Bueno, lo otro que Dios mostró el 17 de Tamuz, 21 de julio, el domingo, fue que Dios reveló a través de un sueño, ¿sí? Por medio de una sierva, Leti Espinosa, ¿sí? Reveló, ¿sí? A uno de sus hijos, ¿sí? Con el ministerio de Moisés. 21 de julio. ¿Qué pasó el 22 de julio? Dice Dios, pídeme. ¿Por qué me pides de menos cuando yo te quiero dar de más? Sí, ¿qué pasó el 23? Me bloquearon mi cuenta de Facebook. ¿Qué fue el 23? A ver. Me bloquearon mi cuenta de Facebook. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué representa el hecho de que a mí me hayan bloqueado mi cuenta de Facebook? Sí. Primero dije, toda la información que está en Facebook prácticamente se perdió. Y no es cualquier información. Sí, es información, sí, que le interesa más que nada a la iglesia. Voy en orden, voy a leer. Sí, voy a leer. El tema de hoy se llama confirmación, entrega del ministerio de Moisés. Sí. Hoy al desbloquear mi cuenta de Facebook se me confirma, ¿sí? Que mi ministerio es como el ministerio de Moisés. ¿Sí? Que representa a Moisés en muchas cosas. ¿Sí? Control del elemento agua. El ministerio de Moisés es autoridad y poder sobre los mares. Los mares es un simbolismo de los demonios, ¿sí? O de lo que habla Apocalipsis 13, ¿sí? De las bestias que se encuentran en el mar. ¿Qué tiene que ver el mar en todo este asunto? El mar representa, sí, o para los que tienen conocimiento, sí, el mundo marino es donde predomina la tecnología. Por ejemplo, los que tienen conocimiento que la Tierra es plana, por llamarlo así, sí saben que que el internet, sí, no está o no se esparce por medio de satélites, sino por medio de cables submarinos. Entonces, toda la tecnología, también por medio de testimonios, nosotros sabemos que toda la tecnología, ¿de dónde viene? Viene de los mares. Entonces, ¿de dónde va a salir la bestia que habla Apocalipsis 13? De los mares. Entonces, el hecho de que se me haya entregado, sí, vamos a suponer que se me entregó un ministerio, sí, de que se me haya entregado el ministerio a Moisés, no solamente representa abrir los mares o tener control del elemento agua, sino que representa que todos aquellos que tengan el ministerio
sí, o el espíritu de Moisés, sí, van a contender contra los espíritus o demonios o principados que hay en el reino marino. Para los que tienen conocimiento y entienden estas cosas, o sea, que no nada más de abrir mares para que un pueblo pase, sino es de tener, sí, poder o el Espíritu Santo de poder y autoridad sobre los demonios, sí, donde Dios, sí, utilizó una vara o cetro, sí, como símbolo o representación de Dios en la tierra. Sí, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en todos. Sí, entonces la vara representa autoridad y poder. Entonces todo aquel que tenga o haya sido bautizado por medio del Espíritu Santo va a tener el poder y autoridad no solamente de controlar el elemento agua, ¿sí?, sino también van a tener el poder y autoridad sobre los demonios o el reino marino que se van a levantar en contra del pueblo. Tú dices, güey, ¿cómo es eso? Sí, bueno, hay testimonios en YouTube de satanistas que han ido a contender en el espíritu contra los reinos marinos, principados que hay en el reino marino. También sabemos nosotros que cuando vengan los juicios, si el mar se va a desbordar, va a salir de sus límites, va a entrar a las naciones, ¿sí? Y nosotros por testimonio, ¿sí?, de lo que pasó en el tsunami de 2011 en Japón, si no mal recuerdo, ¿sí?, hay captaciones en los videos de espíritus saliendo del mar y trepando casas, ¿sí?, durante ese evento. Entonces nosotros sabemos, también por testimonios, que van a salir espíritus demoníacos o marinos, sí, cuando vengan los juicios de Dios. Entonces el ministerio de Moisés no nada más es, sí, de abrir los mares o controlar el elemento mar, no, sino representa el mar, representa demonios. Entonces todos los espíritus o demonios marinos, demonios que existen en el reino marino, todos aquellos que tengan el ministerio de Moisés van a poder contender contra ellos. Ahí lo dejo. Confirmación, sí, de la entrega del ministerio de Moisés, que es el control del elemento agua. El ministerio de Moisés es autoridad y poder sobre los mares, demonio, Apocalipsis 13. Y el cambio de sacerdocio, juicio a la iglesia y naciones, de reyes, gobernantes, profetas y sacerdotes, señal de los eclipses de sol y de la luna del pasado 2 y 16 de julio. El eclipse lunar y el eclipse solar del pasado 2 de julio y el eclipse lunar del pasado 16 de julio anunciaban juicio tanto para el mundo y juicio tanto para el pueblo judío o el pueblo cristiano, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que lo que viene ahorita es juicio no solamente, sí, para Estados Unidos, sino también viene juicio para Israel, sí, para todos aquellos que tienen conocimiento y entendimiento que Israel está bajo maldición, y lo que viene ahorita para Israel, sí, es la apostasía, sí, a causa de la guerra, sí, al ver que su Mesías no llega, sí, van a recibir el anticristo. Entonces lo que viene ahorita para Israel es juicio, lo que se conoce y se entiende como el tiempo de angustia de Jacob. Entonces el 21 de julio, 17 de Tamuz, se reveló un ministerio, el ministerio de Moisés. Sí, el día 22 de julio, dice Héctor Pérez, o dice Dios otra vez Héctor Pérez, ¿por qué me pides tan poco? Dice el Señor, yo quiero darte más. ¿Qué se hace? Es una oración, ¿qué pasa? Al día siguiente, 23 de julio, sí, mi cuenta de Facebook, José Cadena, fue bloqueada. Y se me da a entender que se me enviarán como José a otra ubicación. Ok, cuando yo abrí mi otra cuenta, bueno, ya la tenía, de hecho no era mía esa cuenta, era de una persona muy querida, muy amada. Sí, la tomé, esa cuenta, la otra cuenta que tengo era, sí, y era de una amiga. Sí, y me empezaron, Gisela, Dominic, todos los demás, ¿se acuerdan que hice el video, sí, anunciando el bloqueo de mi otra cuenta? Sí, en la madrugada, al finalizar, durante el video, sí, y al acostarme y volverme a levantar, noté que empezaron a mandar muchas solicitudes de amistad. Para haber sido una cuenta que apenas se acaba de abrir, sí, y que incluso estaba oculta, sí, y que después de que hice mi live, como a la 1:30 terminé más o menos,
sí, a las 10 de la mañana cuando la vuelvo a checar resulta que tenía veintitantos, ahorita tengo como treinta y tantos solicitudes de amistad. Sí, digo, ¿qué pasa, no? Es muy raro que eso suceda, casi nunca sucede. Entonces, al ponerme a meditar, Dominic, Gisela, los demás, sí, la mayoría de los que me mandaron solicitudes de amistad no son de México. Sí, y empecé a notar que son de otros países como Nigeria, África. Bueno, cuando yo empecé a ver que no eran de México, sino que del continente africano, me acordé, sí, me acordé de que en su momento se me hizo una invitación para ir a África, sí, para compartir la palabra. Un pastor que está en África me hizo la invitación, me lo mandó por Messenger. Jimmy Castaño, te acordarás. Maribel Madrid igual, grupo Hijos Pródigos. Me invitaron a ir a África. Entonces a mí se me recordó o se me confirmó lo que se me recordó en mi otra cuenta, sí, de que me iban a mandar a otra ubicación. Entonces el día 24 de julio, sí, hago mi otra cuenta, o doy a conocer mi otra cuenta, sí, se me entrega el mensaje. Ok, al finalizar, sí, mi live del día 24 de julio en la madrugada, 24 de julio, sí, se me entrega un mensaje donde el cual sí se tiene un mes y medio para irse a refugiar a las montañas. Me contactó un amigo, nada más lo voy a conocer, luego lo voy a tratar. Sí, cuando Gisela, cuando a mí esa persona se comunicó al finalizar el live en la madrugada, por ahí de las 3 de la mañana, sí, me acosté como a las 6 de la mañana ese día, sí, él me dijo, yo debía haberte entregado este mensaje 3 días antes. 3 días antes caía el 20 de julio, que fue justamente el 17 de Tamuz. Y me dice, tienes mes y medio para irte a las montañas. Al hacer cuentas, Gisela, si tú le sumas al 20 de julio, 17 de Tamuz, mes y medio, que son 45 días, te manda directamente al 3 de septiembre. ¿Sí? Y la fecha 3 de septiembre aparece en internet, ¿sí? Y te manda a Wikipedia, donde se registró una matanza en el área 51. Sí, y cae justamente en el día 3 de Lul. Y la palabra para 3 de Lul es según el Tesalonicenses capítulo 2. Sí, he aquí que nadie nos engañe, porque antes no vendrá sin que aparezca el hijo de iniquidad, el anticristo. Bueno, entonces nada es casualidad. ¿Por qué? Porque días antes de que me censuraran mi cuenta de Facebook, sí, Gisela compartió de que estaba moviéndose en internet una matanza, sí, del 3 de septiembre, cuando aún no ha sucedido. Ya, me acordé. Entonces la fecha 3 de septiembre o 3 de Lul coincide con el mes y medio que me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que irte a las montañas porque algo grande viene. Sí, y resulta que el 3 de septiembre es el 3 de Lul. El 3 de Lul sí tiene su significado, porque es previo a la fecha, sí, o la fiesta de Yom Kippur. Entonces nada más estoy dando a conocer esa noticia. Pero ese día 24 de julio, en la madrugada, se me da a entender, sí, y hoy se me dio revelación, sí, que el falso rapto pretribulatorio, sí, va a ser una imitación de la venida de Jesús, ya lo sabemos. Pero por ahí me pasaron información de que los espiritistas están anunciando, sí, que se vayan a las montañas a refugiarse. Y esto para el pueblo cristiano no tiene mucho sentido, porque no tienen el conocimiento del libro de Melquisedec. El libro de Melquisedec enseña, sí, que el plan de rescate de parte de Dios es en las montañas. Sí, entonces mucha gente, yo entiendo que va a ser engañada. Sí, ciertamente se van a ir a refugiar a las montañas, sí, pero los que van a llegar a rescatarlos no van a ser los ángeles de Dios. Entonces toda esa información, sí, hay que escudriñarla bien, pero se me entregó ese mensaje y es importantísimo. Sí, porque es el 3 de septiembre, es el 3 de Lul y es previo a la fiesta de otoño.
que es la fiesta de Yom Kippur o la fiesta del juicio. Nada más que quede registrado. ¿Qué pasa el 24? Renuncia a Ricardo Rosello. ¿Sí? Pues ¿qué pasa? El 25 de julio se desbloquea mi cuenta Facebook, ok, después de asumir el ministerio y entender que el volcán Iztaccíhuatl despertará. Ok, cuando yo entendí que tenía que obedecer, sí, de que tenía que dejar mi negocio y vivir por fe, sí, ok, ya gracias. Ayer, antes de la medianoche, me contactaron dos hermanos. Sí, ayer se vencían los 3 días de la señal de Jonás. Yo dije que si ayer, tercer día, si no se solucionaba nada, pues simplemente yo dejaba todo y se acabó. Sí, porque si Dios te llama, Dios te respalda. Y si Dios no te respalda, es señal que no te llamó. Sí, entonces ayer, antes de la medianoche, sí, dos hermanos me contactan y se ofrecen a ofrendar. ¿Qué representa la medianoche? La medianoche representa, ¿sí?, el horario en que Lucifer y su tercera parte de ángeles se rebelaron contra Dios. Representa cambio de sacerdocio, ¿sí?, o tiempos de cambio. ¿Por qué? Porque Jesús nació a la medianoche, ¿sí?, y a la medianoche, sí, Lucifer se rebeló contra Dios, o sea, dejó de ser un ángel de luz, sí, y pasó a ser el enemigo de Dios y pasó a ser un ángel de las tinieblas. ¿Qué es lo que hace luego Dios con Jesús? Sí, cambia las tinieblas en amanecer, mandando a Jesús, sí, naciendo Jesús a la medianoche. Sí, entonces la medianoche representa o significa cambio de sacerdocio o tiempos de cambio. Entonces no fue casualidad que casi a la medianoche estos dos hermanos me contactaran para ofrecer ayuda. Y al ofrecer ayuda, sí, a mí me dejan sin argumentos, sí, para dejar el ministerio. Entonces hoy, sí, me puse a meditar y a analizar toda la información referente al volcán Iztaccíhuatl o Popocatépetl, sí, al ver una información donde prácticamente está corriendo un mar de lava debajo de los volcanes, que por eso es que se escucha el estruendo, sí, y están reportándose, sí, yo entendí que la intención de Dios era que yo volviera nuevamente a sus caminos y que viviera por fe, sí, para que yo estuviera anunciando sus mensajes. Ejemplo, no estaba agendado, yo no iba a hablar de esto, sí. Entonces, al entender y aceptar que tenía que mantenerme en sus caminos, ¿qué es lo que pasa? Me desbloquean la cuenta en Facebook, sí, y me aparece una notificación en mi otra cuenta, y eso fue sumamente raro. ¿Por qué? Porque supone que supone primero que mi cuenta estaba desbloqueada, y me aparece: José, tienes un nuevo comentario, y resulta que no puede aparecer eso. ¿Por qué? Porque estaba bloqueada mi otra cuenta, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? A la hora de querer validar mi identidad, sí, anteriormente Facebook no me permitía. Estoy hablando del momento en que desactivé, o Facebook me quitó la censura de mi otra cuenta. Anteriormente Facebook me desactivó la opción de reconocimiento, de validación de mi cuenta por medio de reconocimiento de las fotos. Ahí aparece Chuy Vázquez. Anteriormente no estaba activada, no me daba Facebook esa activación, esa opción. Esta vez sí me la dio y fue como pude recuperar mi cuenta de Facebook. ¿Qué pasó después de eso? Sí, lo primero que me topo en la sección de noticias, al actualizar mi celular en mi nueva cuenta, en mi cuenta antigua, desbloqueada, me doy cuenta, lo primero que me anuncia o me muestra mi celular es un falso profeta tratando de hacer lo mismo que hizo Moisés. Y a mí eso me confirmó, o fue señal de confirmación del ministerio Moisés. Van a surgir falsos profetas que van a querer hacer lo mismo que Moisés: controlar el mar o abrir los mares.
Sí, y de esa manera, sí, es como te vas a dar cuenta si es un falso o un verdadero ungido de Dios. Sí, entonces yo cuando vi Carolina Rabines, si no me recuerdo, sí, tu comentario en ese video, sí, entonces yo entendí que era con que los días que estuve en mi otra cuenta y el hecho de que me hayan bloqueado mi antigua cuenta, sí, representaba para mí, sí, que fui puesto a prueba, y una vez que entendí que tenía que seguir en los caminos de Dios, en automático se me desbloqueó mi antigua cuenta, sí. Entonces yo entendí que eso para mí era confirmación del ministerio, sí. Entonces, ¿cuál es y qué siguió después? Me doy cuenta que se me censuró Facebook 8 publicaciones, dentro de las cuales sí me censuró, sí, la oración que yo le hice a Dios, sí, que no me gusta doblar rodillas, mas sin embargo la haré, sí, y pido que Dios quebrante todos mis enemigos. Bueno, una de las 8 publicaciones que Facebook me censuró fue el libro secreto de Juan, sí. Eso para mí me confirma que vamos por buen camino y que hay que escudriñarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mucho conocimiento, sabiduría de la preexistencia. La otra publicación que me censuró Facebook fue cuando Donald Trump, sí, se abstuvo o se arrepintió, sí, de atacar a Irán cuando le destruyeron un dron. Entonces a mí se me dio señal que lo que viene ahorita para Estados Unidos es la guerra. Sí, y si Estados Unidos se va a la guerra, quiere decir que Israel también se va. O sea que viene juicio tanto para Estados Unidos como para Israel. O sea, eso fue lo que hoy se demostró. Sí, entonces, sí, lo que viene después del 17 de Tamuz es lo que hemos estado anunciando todos estos días. Sí. A ver. Saludos, Elena Siniestra, Carolina Rabines, saludos, Quique, saludos, ok. Entonces, ¿qué es lo que viene ahorita? Sí, después del derrocamiento de Puerto Rico, presidente de Puerto Rico, viene también los conflictos, sí, contra las otras naciones. O sea que Dios va a hacer limpieza a nivel mundial, quitando y poniendo reyes. Sí, entonces la función del profeta o del que tenga el ministerio de Moisés es, sí, que es lo importante, sí, bueno, todo es importante, es compartir una publicación donde sale a Moisés, o sea, un señor parecido a Moisés, en medio de una convocatoria o integrantes de protección civil. A mí se me dio a entender que la intención de Dios, sí, al levantar profetas con el ministerio de Moisés, es la de apoyar, sí, o la de ser intermediario, sí, o la de apoyar más que nada a los gobiernos. Sí, la intención de Dios es salvar vidas las más que se pueda. Entonces la función del profeta o de aquel que tenga el ministerio de Moisés es de que trabaje conjuntamente, sí, con los reyes o gobernantes de la tierra. Entonces yo entiendo que todos aquellos reyes o gobernantes de la tierra que acepten, sí, volverse a Dios, sí, Dios le va a poner delante de ellos, sí, como lo hizo con José ante Faraón en Egipto. José los va a poner, sí, en medio de los gobernantes para que no sufran, sí, las plagas de parte de Dios. Eso no lo tenía en mente. Se vuelve a repetir la misma historia cuando Dios, sí, sacó de la cueva o de la cárcel, sí, a José o José, sí, y lo puso delante de Faraón y le interpretó el sueño a Faraón, sí. Y ¿qué hizo Dios? Sí, por medio de José, sí, protegió a su pueblo, sí, durante los 6 años de hambruna que Dios mandó, porque nosotros sabemos que lo que viene al caer,
sí, la economía, sí, ahorita lo que viene es el colapso financiero después de la guerra, o en medio de la guerra, sí, entonces Dios lo que va a hacer es, sí, bendecir a su pueblo, sí, por medio de un representante o figura de José, como lo hizo en los tiempos en que Israel estaba en Egipto. Para el que lo entienda. Entonces la función de los profetas en este tiempo, y sobre todo aquellos que tienen el ministerio de Moisés o de Elías, ¿sí? es de trabajar conjuntamente con los reyes, ¿sí? o gobernantes de la tierra, y evitar el mayor número de víctimas. Pero para esto, ¿sí? tanto los reyes de la tierra como sus habitantes tienen que volverse a Dios. Si no, les va a pasar como les pasó, sí, o le está pasando a Venezuela, por causa de su idolatría. Y eso también viene para México. Sí. Entonces todo ese entendimiento se me dio el día de hoy con todas las publicaciones y todo lo que ha pasado, sí, después del 17 de Tamuz, 20-21 de julio. Sí, que la intención de Dios es hacer primero cambio de sacerdocio, segundo levantar a sus profetas, tercero mandarlos a las naciones, cuarto trabajar conjuntamente con los reyes de la tierra, ¿sí? o los reyes o gobernantes de sí, reyes, gobernantes o presidentes de las naciones, para así evitar el mayor número de víctimas y que esa nación sea levantada, ¿sí? en y para Dios. Ese es, entiendo yo, el plan de Dios. Sí, a través de sus siervos los profetas. Entonces, quien va a tomar control o quiere tomar control y va a tomar control de las naciones es Dios a través de sus profetas. Entonces, prácticamente vamos a ser rescatistas. ¿Sí? El mensaje de Raúl Morales Borges. ¿Sí? Porque ahorita viene el juicio es primero por agua, pero luego es por medio de fuego. Nosotros sabemos que lo que viene después del juicio por agua es el juicio por fuego, ¿sí? Y viene también la caída de asteroides. Entonces, lo que Dios quiere es que las naciones se vuelvan a Dios para que Dios les mande a un intérprete de sueños y les ponga sobre aviso de los planes de Dios o los juicios de Dios. Sí, puse los presidentes que no hicieron caso a los profetas de Dios referente a sus juicios, como fue Puerto Rico, serán quitados de su reino o su gobierno, como lo fue el presidente municipal de mi municipio, Paraíso Tabasco. Ok, un año después entendí que la razón por la cual el presidente municipal de Paraíso Tabasco, ¿sí? El presidente Barrada, ¿sí? fue destituido, ¿sí? no fue al azar, ¿sí? por primera vez en la historia fue destituido aún en funciones. Entonces, si todos aquellos presidentes que no escucharon, si la voz de advertencia de los profetas de Dios, simplemente van a ser quitados. Sí. Y viene como un tipo de bendición para aquellos siervos inútiles que dieron la voz de aviso a sus presidentes municipales o a sus gobernantes. Sí, estaría interesante saber si en tu país o en tu municipio se levantó un profeta o un siervo inútil a llevar la palabra de advertencia de los juicios de Dios 3 años antes o hace un año por lo menos. Sería interesante saber qué iglesia cumplió con transmitir el mensaje que dieron estos profetas, Raúl Morales Borges y los demás, a sus gobernantes. Sería interesante saber de todas las iglesias que hay en los países, sería interesante saber cuál de todas las iglesias fue y le llevó el mensaje o le entregó el mensaje al presidente municipal o estatal o de la nación. Sería importante, sería interesante saber. Ok. Entonces, es lo importante. Sí, bueno, hoy anunciamos que ya mi cuenta de Facebook se reactivó, sí, cuando comprendimos que teníamos que continuar en estos caminos, sí, y pues bueno, ese es el mensaje, ese es el entendimiento que se nos dio, sí, naciones prepárense porque lo que viene ahorita es juicio,
Sí, entonces los juicio y cambio de sacerdocio. Sí, Dios va a poner en alto a aquellos que obedecieron todo este tiempo. Entonces hay cambios, son tiempos de cambio. Lo que viene son cambios. Sí. Bueno, voy a finalizar esto y bueno, a ver, por no haber escuchado los mensajes. Es todo. Las 6 publicaciones que se fueron censuradas, pues prácticamente habla de un tema importante, o personal, ¿no? Que habla de la ayuda idónea. Sí, habla de que habla de aquellos que no tienen ayuda idónea. Las 8 publicaciones, corrijo, las 8 publicaciones que me censuraron en Facebook hablan de que Dios le va a entregar ayuda idónea a aquellos que no la tienen. Sí, que Dios va a mandar que Dios va a mandar al extranjero sí, es el tiempo del cumplimiento en que Dios va a mandar al extranjero, a otras naciones, a sus siervos que Él les ha mostrado hacia dónde van a ir. Por ejemplo, a mí se me mostró que yo iba a ir a África. Y allá en África hay persecución. Y el ministerio que a mí me invitaron, por ejemplo, es un ministerio de huérfanos. Sí. Entonces, si Dios te levantó o te preparó todo este tiempo y te ungió con poder y autoridad, sí, Dios te va a mandar no a lugares de paz, sino de conflictos. Ejemplo, a mí no me extraña que se me haya dado entendimiento hace 1 o 2 años atrás de que a mí se me iba a mandar a África. Cuando escudriñé qué estaba pasando en África, sí, descubrí que es un país donde hay mayor persecución contra los cristianos. Entonces, en este tiempo, sí que van a ser liberados los demonios, sí, y van a atacar a la iglesia, y la iglesia no está preparada, no entiende de estos asuntos ni los tiempos y sazones de Dios. Sí, Dios no es un Dios que no apoye, sí, o no guarde a su pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Va a mandar a sus siervos, los profetas, a esos lugares, sí, o a esos ministerios que están desprotegidos, como el ministerio de niños huérfanos, para contrarrestar o contender contra los endemoniados. Entonces, si tú fuiste ungido, sí, o si Dios te llamó bajo el ministerio de Moisés, por ejemplo, sí, y te entregó autoridad y poder, entonces Dios lo que va a hacer es utilizarte, sí, en lugares donde hay conflicto. Entonces, lo segundo que a mí se me dio a entender es que muchos que están, sí, en lo secreto, Dios los va a mandar a evangelizar a otras naciones. Tercero, se me dio a entender que viene juicio o la guerra para Estados Unidos. Cuarto, la publicación del video del libro secreto de Juan me la censuraron. Entonces quiere decir que hay que estudiar y analizar no solamente el libro secreto de Juan, sino también el libro de San Valentino o Pliti Sofía. Quinto, me bloquearon la publicación donde yo oré a Dios, sí, doblegando mi arrogancia, sí, pidiéndole que destruyera a todos mis enemigos. O sea, quiere decir que esa oración causó un alto impacto en el mundo espiritual, por el cual no solamente me bloquearon mi cuenta de Facebook, sino me censuraron esa publicación. Sexto, séptimo, caray, no recuerdo, a ver. Son 8 publicaciones que me censuraron, a ver si esta cosa se puede. Bueno, así lo dejamos. Lo importante era mostrar cuál era el plan original de Dios, y sigue siendo el plan de Dios, sí, que por medio de un profeta, sí, que Dios va a poner en medio de los gobiernos que acepten a Dios, sí, o hayan escuchado la voz de Dios, Dios va a mandar a un profeta, sí, o a un libertador, o a un líder, como lo hizo en el tiempo pasado con Moisés, sí, para salvar el mayor número de víctimas. Sí, o sea que Dios no solamente está pensando en sus hijos, sino que también está pensando, sí, en los ciudadanos de los países, sí, que no tienen nada que ver con Dios. Sí.
Dios no nada más protege a su pueblo, sino también se esfuerza por proteger, ¿sí?, a los que no están dentro de sus caminos. Pero ¿qué pasa, sí, con los gobernantes? Son ateos, ¿sí?, o simplemente no creen en estas cosas. Y al no creer en estas cosas es muy fácil, ¿sí?, que desprecien la palabra y caiga sobre ellos, ¿sí?, la destrucción repentina y los tome como ladrones. Sí, entonces ese es el plan de Dios, poner a un hijo de él, a un profeta o a un líder como lo fue Moisés, no solo para libertar a su pueblo, no solamente para sanar enfermos, no solamente para dar palabra de aliento, sino para que se rescaten, sí, el mayor número de almas, trabajando conjuntamente con los gobiernos. Así que si tú eres un presidente municipal, si tú tienes algo que ver con los asuntos, sí, de la política, sería importante, sí, que te tomaras un tiempo, sí, y vieras estos videos, sí, o te preguntaras si realmente Dios existe o no existe y se está hablando a través de sus siervos inútiles, sí. ¿Por qué? Porque nosotros ya dijimos que la cordillera neovolcánica transversal que está en México, sí, los volcanes que están en esa cordillera, sí, se van a activar y no están dando voz de aviso. Sí, la gente está confiada y piensa que las cosas no van a empeorar y no es así. Sí, las cosas van a empeorar y ya pasó la fecha de 17 de Tamuz, ya fue el derrocamiento de este presidente, entonces lo que viene, entiendo yo, para México, sí, y nosotros sabemos que por ahí una fecha, 27-28 de julio, sí, que soñó una persona, nosotros sabemos que lo que viene para México, sí, de aquí en pronto, es juicio. Sabemos que los volcanes se van a activar, entonces, sí, valdría la pena analizar estos videos. Bueno, eso es todo. Son 2:26 de la mañana, el viernes 26 de julio de 2019. Los saludamos desde el Caribe de México. Saludos a todos, Eliana, Carolina, Quique. Hasta luego. Estamos pendientes. Gracias, Quique. Gracias por tu ofrenda. Igual a ti, Carola. Bueno, bendiciones. Estamos pendientes con la computadora. Vale, hasta luego. Hasta luego.